Bueno, buenos días a todos, hermanos. Ando un poco resentido a la garganta. No sé si podré alcanzar los decibeles que necesitan en el sonido para llegar hasta allá atrás. Eh, pero bueno, haremos el mejor esfuerzo. Y como decía nuestro hermano Leo, concordamos con él, coincidimos, ¿verdad? Es un clima agradable. Pero preferimos la energía eléctrica, ¿verdad? Preferimos la energía eléctrica. Bueno, gracias al Señor que nos encontramos nuevamente aquí, hermanos. Nos volvemos a ver en esta mañana, por la gracia de Dios, en este lugar. ¿Me logran escuchar hasta allá, hermanitos? ¿Sí? Ah, vaya, pues, perfecto. Bueno, esta mañana, hermanos, eh, vamos nuevamente a ser pastoreados por nuestro Señor a través de un pasaje que vamos a volver a retomar hace ya varias semanas atrás. Ustedes recordarán que hicimos una pausa una vez que llegamos, del momento en que llegamos a la semana del 15 de septiembre, vi oportuno que pudiésemos considerar ciertos asuntos relacionados con el civismo, y el civismo cristiano lo llevamos justamente a la luz de por dónde debería comenzar nuestro civismo cristiano, a la luz del contexto de los desfiles, el patriotismo, el civismo, etcétera. Basado en ese contexto, nosotros aprovechamos la oportunidad para poder escuchar qué es lo que el Señor nos enseña acerca del civismo, y el punto de partida de nuestro civismo es, ¿se acuerdan ustedes? Es nuestro deber, nuestra pasión, nuestro compromiso con la salvación de todos los ciudadanos, particularmente la gente que está a nuestro alrededor, que conocemos en nuestro país. Y bueno, hicimos una pausa, pasaron casi 2 meses, y entonces deseo que podamos de nuevo retomar aquel pasaje que comenzamos a considerar, si ustedes recordarán, la última vez. ¿Cuál fue? Colosenses, capítulo 1. Y bueno, el Señor nos continuará no solamente pastoreando, sino que seguirá con el mismo deseo. Dios no abandona a sus hijos, lo sabemos. Siempre nos despertamos cada día, y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida decimos: Dios está conmigo, ¿verdad? Dios está conmigo, y yo puedo confiar que el Señor es fiel, es bueno, misericordioso, Él está conmigo. Pero hay algo que a menudo no está en nuestra mente cuando decimos que Dios está conmigo. Y es que Dios está con nosotros, sí es cierto. No siempre está con nosotros para cuidarnos y protegernos de aquellas cosas que tememos, de aquellos peligros que nos atemorizan, o de aquellas circunstancias que nos dificultan la vida, sino que a veces olvidamos que Dios también está con nosotros para santificarnos. Si hay algo que Dios no abandona en el cuidado, en la dedicación para con sus hijos como un padre, es la santificación de sus hijos. El cuidado pastoral del Señor para hacer que cada uno de sus hijos aprenda a ser semejante al Hijo mayor en el reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana eso es lo que continuará haciendo, y lo ha estado haciendo en este pasaje de las Escrituras. ¿Qué hemos estado experimentando en nuestras vidas últimamente? Aparte de trabajo, aparte de la rutina diaria, aparte de todas los asuntos de la vida, lo que son cosas comunes de la vida, de las costumbres, rutina. ¿Qué hemos estado experimentando en nuestra vida? Particularmente lo que quiero decir es qué es lo que nos ha estado dominando. ¿Qué es lo que nos ha estado dominando? La ansiedad, el estrés, el ajetreo, la ambición, acerca de algún logro, algún plan personal que tenemos, los temores, los miedos, la inseguridad, la duda, los afanes, la vanidad, o nos ha estado dominando aquello que debería ser dominante en nosotros para vivir como cristianos. Me refiero, nos ha estado dominando lo que sabemos y creemos del Evangelio de Jesucristo. Hemos estado siendo transformados y perfeccionados por el poder del Evangelio. Hemos estado recurriendo a los recursos del Evangelio para esa transformación. Hemos estado sintiendo, por así decirlo, percibiendo los efectos
del Evangelio en nuestra vida cristiana? Y si no, si eso no es así, si decimos, no, la verdad es que estoy de vacaciones, pastor, ahorita el Evangelio lo tengo en pausa, ¿son conscientes del peligro que corremos si no estamos experimentando los efectos, por mínimos que sean, los efectos transformadores del Evangelio? ¿Son conscientes de que si no estamos cambiando o no estamos siendo cambiados, de a poco por lo menos, estamos en peligro? Estamos en peligro en lo que respecta a nuestra salvación, porque no podemos ser salvados o estar salvados sin ocuparnos de aquello que se nos ha dado. Hoy vamos a retomar y continuar por 12ª ocasión la serie de sermones que hemos titulado Siendo un cristiano perfeccionado por el Evangelio. Así que, si no lo recuerdan, les voy a recordar el pasaje bíblico al que estaremos considerando nuevamente, es Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 11. Imagínense, hermanos, en este pasaje, ya con esta ocasión cumplimos 12 ocasiones de estar aquí, en este pasaje. Y como siempre lo digo, es mi deseo y espero que no solamente ustedes escuchen lo que yo explico, lo que yo expongo y las aplicaciones que el Señor pueda traer en cada oportunidad, sino que hasta se memoricen, se puedan memorizar el verso bíblico, el texto. Bueno, leamos entonces Colosenses capítulo 1 y vamos a dar lectura al párrafo que siempre hemos leído. Me refiero al versículo 3 hasta el versículo 14, la palabra del Señor. La leemos juntos. Así que hagan su esfuerzo, hermanitos, de leer en voz alta y síganme. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Nosotros hemos leído este párrafo y sin embargo ya saben que nos estamos concentrando en los versículos del 9 al 11. ¿Qué estamos aprendiendo? Recordarán ustedes qué es lo que el Señor nos enseña a través de lo que hemos leído y de esta porción de la Escritura. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? ¿Cuál es el principio en este texto bíblico? Estamos aprendiendo, recuerden ustedes, que el auténtico cristiano desea experimentar los efectos incomparables del Evangelio de Jesucristo. Solo aquel que es cristiano va a desear experimentar aquello que proviene de ser cristiano. Fuera de eso, nadie que no sea cristiano, es sentido común, diría yo,
va a poder experimentarlo, aunque haya cierta pretensión en ello. Sabemos que a lo largo de la historia siempre han habido personas que se identifican con un cristianismo cultural, social o con un cristianismo ideológico, más allá de lo que es realmente el cristianismo que tiene que ver con la regeneración, que tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo trajo para con el pecador, que es la salvación. A menudo la gente se acostumbra al cristianismo en términos moralistas, en términos éticos, pero no en términos de redención, no en términos de salvación. Pero solo el auténtico cristiano es el que va a desear esos efectos del evangelio que ha creído, experimentar esa transformación, esos efectos incomparables. Aquí no se trata de pretensión, sino que se trata de realidad. Entonces, lo que el apóstol Pablo está comunicando y quiere que aprendamos acá en este pasaje, que el auténtico cristiano desea experimentar los efectos incomparables del evangelio de Jesucristo. Y si por ahí nos preguntamos o nos viene a la mente, ¿y si un cristiano ya no desea experimentar los efectos incomparables del evangelio? Bueno, eso realmente es contradictorio. Eso es una pregunta que no aplica, no corresponde a una afirmación como esta, de esta naturaleza. En el momento en que decimos que el auténtico cristiano desea, entonces estamos también así afirmando de que si no desea, no es un auténtico cristiano. Si no desea efectos transformados del evangelio, no es un auténtico cristiano. Pero si los desea, entonces ahí hay vida espiritual, ahí hay evangelio, ahí hay evangelio. Ahora, recuerden que el propósito de este sermón también es ser un discípulo de Jesucristo fiel y completamente maduro. Es necesario que nosotros, como resultado de esos efectos incomparables del evangelio, podamos manifestar y vivir una vida hasta el día final, una vida fiel, una vida firme en la doctrina del evangelio y una vida también madura, transformada. Ahora, de acuerdo al pasaje que hemos leído, ya hace tiempo que no leíamos, hemos leído en este pasaje y nos hemos dado cuenta o hemos recordado qué es lo que el apóstol Pablo estaba tratando y por qué lo estaba haciendo. Notamos ahí, como siempre se los recuerdo, porque es muy importante darnos cuenta que el apóstol Pablo, cuando comunica esto que hemos leído, es parte de una oración. No olvidemos que el apóstol Pablo, al principio de esta carta, como hemos leído, él no está mandando nada, él no está ordenando nada, él no está tratando con las exhortaciones o las reprensiones, si ese fuera el caso, o las correcciones, ¿verdad?, que deberíamos esperar a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil no solamente para enseñar, sino que para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como ya bien ustedes lo saben. Pero el punto aquí que tenemos que recordar es que el apóstol Pablo está expresando todo esto que hemos leído en una oración. Es una oración al Padre. Él está dirigiéndose a Dios el Padre. Y todas estas palabras son el contenido de su oración. ¿Y por qué el apóstol Pablo está orando? Bueno, está orando porque está agradecido. Dice que está agradecido a Dios. Y dice que está gozándose en esa gratitud a Dios. Y la pregunta que surge es, ¿y por qué? ¿Por qué está agradecido? ¿Y por qué se está gozando ante el Padre? Bueno, entonces en la misma oración nos dice que está agradecido, ahí está la causa, nos dice que está agradecido por los cristianos y la causa de su gratitud, de su agradecimiento a Dios el Padre acerca de estos cristianos a quienes escribe, es por lo que ha oído de la fe en ellos y lo que ha oído del amor de ellos. Fe y amor van de la mano. La fe ha producido el amor es el resultado o el efecto de esa fe. La fe aquí es el evangelio, según lo que hemos leído el contexto. Así que todo tiene que ver con los frutos o el resultado del evangelio en esas personas. Ahora el apóstol Pablo también, como ustedes notarán, en su oración nace una petición. Mientras da gracias por el testimonio salvador del evangelio en estos cristianos, él hace una petición. De acción de gracias pasa a petición, porque, hermano, siempre es así. Cuando oramos, no nos quedamos simplemente orando con gratitud. Oramos y pedimos, y está bien. Damos gracias, hacemos peticiones, súplicas, ruegos, oraciones, etc. Pues el apóstol Pablo, modelándonos precisamente cómo uno debe orar, siempre debe incorporar la acción de gracias, pero también la petición, lo cual es un acto evidente, una actitud evidente de dependencia y humildad. Ahora, ¿por qué él pide? Él pide porque tiene una preocupación, ¿recuerdan? Es cierto que estos hermanos, por los cuales está agradecido,
están bien, están manifestando, están expresando su fe en el Evangelio, están expresando su creencia en Jesucristo en términos de amor, en términos de conducta, en términos visibles, de manera muy concreta. Entre ellos se está viendo que el Evangelio realmente, dice el apóstol Pablo, está creciendo, está llevando fruto. Sin embargo, eso no significa, hermanos, que están glorificados. No significa que están glorificados. Sí están justificados, no cabe duda para el apóstol Pablo, pero glorificados no están. Entonces, por eso la petición del apóstol Pablo tiene que ver con su preocupación pastoral por la santificación de los hijos de Dios, la santificación de los cristianos. Eso de santificación ya lo hemos dicho muchas veces a lo que la Biblia se refiere, pero solo para recordárselo rápidamente, la santificación es el acto divino de apartarnos para Dios, de manera que aprendamos a vivir la nueva vida que hemos recibido en Jesucristo. Eso es la santificación, es un proceso continuo, persistente, es un proceso de cambio, es un proceso de transformación que no sucede solo, sucede de manera asociada entre el Espíritu Santo y nosotros. Así es como funciona. Entonces el apóstol Pablo es consciente de que estos hermanos en Cristo, que están manifestando la fe del Evangelio y que lo están evidenciando a través de sus relaciones de amor entre ellos, necesitan todavía seguir creciendo, o mejor dicho, necesitan todavía seguir siendo transformados por el Evangelio. Y para ello, él pide lo que estamos nosotros analizando. ¿Qué pide el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan, hermanos? Versículo 9. Dice, pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces la petición es la expresión genuina de un pastor que es consciente de que aunque haya crecimiento en los cristianos, aunque hayan cambios en los cristianos, aunque haya un buen testimonio en los cristianos, aunque haya buen fruto en ellos, todavía no ha terminado el proceso de santificación. Así que consciente de ello, además de que esa santificación iba a estar siendo desafiada a través de, como ya hemos dicho en esta carta, a través de los engañadores, a través de falsos maestros, a través de las herejías, a través del peligro de ser engañados o distraídos o ser confundidos. Entonces eso todavía intensifica más la preocupación del apóstol Pablo. En su petición, entonces, él sabe que los riesgos son reales para un cristiano, aunque sea un genuino cristiano, aunque haya sido justificado, seguimos bajo riesgo, seguimos, diríamos nosotros así, no solo bajo la necesidad de seguir creciendo y siendo transformados por el Evangelio, sino seguimos en el riesgo, en el peligro, ¿verdad?, de este mundo y de la maldad. Así que detrás de esta petición, él conoce muchas cosas de la iglesia en Colosas, él sabe que hay tendencias opuestas a la santificación, él sabe que hay tendencias en nosotros, en todos los cristianos, siempre lo sabrá, hay tendencias que son negativas y que son contradictorias y que más bien lo que hacen es oponerse al efecto transformador del Evangelio. Así que consciente de esa realidad, él pide esto. Por un lado, él sabe que hay quienes pueden resignarse y conformarse a decir yo soy cristiano sin experimentar lo que eso significa. Él lo sabe. Por otro lado, él sabe que otras personas pueden caer en otro extremo de decir que son cristianos, pero que lo que creen acerca del Evangelio de Jesucristo necesita un plus, necesita una añadidura, necesita algo mejor que este Evangelio tan antiguo acerca de Jesucristo que murió. Entonces necesitamos un mensaje más fresco, un mensaje más novedoso, un mensaje más moderno, un mensaje más, digámoslo así, centrado en lo que yo soy y puedo hacer, sin necesidad de tener que depender de la obra santificadora del Espíritu Santo, de la obra santificadora que viene del Evangelio. Así que él sabe también que hay diferentes formas en las que un cristiano que ha sido realmente justificado puede caer en ciertas trampas de engaño, porque hay todavía tendencias pecaminosas en nosotros. Así que él dice, ni lo uno ni lo otro está bien, ni la resignación ni el conformismo está bien. Ni conformarnos a decir, he sido justificado y no me importa la santificación, está bien. Ni tampoco decir, quiero ser bien santificado, quiero alcanzar el máximo nivel espiritual y lo voy a lograr a través de suplementos superficiales que no tienen nada que ver con el Evangelio. Como por ejemplo,
eh, costumbres, ética, moral, ¿verdad? Legalismo, diríamos, que son medios en los que el hombre destaca su capacidad y minimiza el poder de Dios en este proceso de cambio. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, aparte del Evangelio, como ya se ha mencionado aquí, no hay otro poder que pueda transformar. Aparte del Evangelio, no hay otro poder. No hay otro poder, no hay otro mensaje que Dios haya dado tanto poder y capacidad para hacer lo que debe pasar en un cristiano. Así que no se alejen de esto, manténganse en esto, no crean en otra cosa. Fuera de ello, cualquier otro cambio será simplemente superficial, externo, no será en lo interno del corazón. De modo que el apóstol Pablo dirige su oración con este pensamiento, con esta preocupación ante esta realidad, y él dice en la petición, en el contenido que hemos leído, la petición de lo que pide al Padre, hermanos, él se centra en la eficacia del Evangelio, por eso pide a Dios el Padre lo que pide, para que el proceso de santificación en estos cristianos continúe sin detenerse, porque él confía en la eficacia del Evangelio. Al Evangelio que él dice que va por todo el mundo creciendo y llevando fruto y que lo está haciendo en ellos. Pero su petición es para que no pare, para que no se detenga, para que continúe en ellos. Y también su petición es para que estén centrados en Jesucristo, dependiendo del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre nosotros aquí con estos cristianos en Colosas? La única diferencia que podría haber es que nosotros no fuéramos cristianos. Si no fuéramos cristianos, entonces hay una gran diferencia entre lo que el apóstol Pablo está pidiendo. No podríamos aplicarlo nosotros. Sin embargo, sabemos que si somos cristianos, entonces la similitud es más que suficiente para darnos cuenta que esta petición que hace el apóstol Pablo es una petición también acerca de nosotros, acerca de nuestra santificación. Y también hemos de reconocer que las condiciones que le preocupaban al apóstol Pablo, de aquella circunstancia en la que estaban nuestros hermanos en Colosas, son condiciones similares. ¿Quién de nosotros en algún punto no cae en la trampa de decir, yo tengo años de ser cristiano, y se conforma de manera resignada a decir, yo soy cristiano, y ya no le interesa, ya no, ha perdido el deseo, ha perdido el interés, ha perdido realmente la preocupación por su crecimiento? Dice, no, yo ya soy, tiempo que tengo de cristiano, pero no se preocupa por el crecimiento. De hecho, se ha convencido a sí misma que su salvación en Cristo depende del pasado y no depende de cómo está viviendo. Es decir, no le importa. Él vive un cristianismo del recuerdo. Entonces, ¿a quién no nos ha pasado? Nos resignamos, nos conformamos. O por otro lado, ¿quiénes de ustedes en algún momento no han llegado al punto de decir, estoy insatisfecho conmigo mismo? Estoy insatisfecho con mi vida espiritual. Y yo quiero ser bien espiritual. Yo quiero realmente, quizás si pudiera, hasta tocar a Dios. Yo pudiera llegar a tocar a Dios. Es que yo deseo un cambio. Yo sí deseo un cambio. Pero al contrario a aquel que se ha resignado, que se ha conformado de manera pasiva, está el otro. Yo sí quiero. Entre nosotros puede haber. Yo sí quiero. Pero recurrimos no al Evangelio, sino que recurrimos a otros medios, a otros recursos. Recursos que lo que hacen es apelar a nuestro ego. Recursos que lo que hacen es engañarnos, haciéndonos creer que podemos nosotros lograr cambios a través de otro tipo de herramientas, otro tipo de métodos. Y hoy en día están disponibles para nosotros. Lo están a través del pensamiento positivo, lo están a través de la autorrealización, lo están a través incluso recursos y métodos religiosos. Por ejemplo, para muchos los retiros y campamentos o incluso conferencias es como si tuvieran algo de magia. Voy a ir a esta conferencia porque ahí voy a alcanzar mi nivel espiritual que necesito para cuando regrese voy a venir bien espiritual. Como si fuera algo mágico. Y no es así. Ni un retiro, ni un campamento, ni una conferencia va a surtir el efecto que el Evangelio de manera progresiva, constante y habitual puede hacer a nivel interno en nuestro corazón. Entonces estamos en la misma situación, como el apóstol Pablo lo considera acá. De modo que, si esa es nuestra situación, y esos son nuestros mismos problemas, nuestras mismas circunstancias, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo mismo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. El mismo contenido de la oración del apóstol Pablo necesitamos.
Necesitamos vivir bajo el dominio o supremacía del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, no de nadie más ni de algo más. Así que, ¿creen ustedes que todo el tiempo, toda la vida, todos los días estamos viviendo bajo el dominio o supremacía del Evangelio de Jesucristo? ¿Creen ustedes eso? Yo creo que no todos los días estamos viviendo. ¿Creen ustedes que a lo largo de nuestros días en los que vivimos, día tras día, momento tras momento, creen ustedes que hemos llegado a vivir bajo el dominio o supremacía de alguien más que no sea el Evangelio del Señor Jesucristo? Yo creo que sí. Hemos vivido muchas veces bajo otro dominio, bajo otro poder dominante. Seamos sinceros. Seamos sinceros con nosotros mismos, sin máscaras. Honestamente, sí lo hemos hecho. Hay momentos en los que nos hemos visto así. De modo que, retomando este sermón, hemos dicho que hay al menos, hermanos, ¿qué? Dos. Ajá, muy bien. Aquel cristiano auténtico que desea experimentar los efectos incomparables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al menos demuestra o muestra dos maneras, dos formas en las que se evidencia su deseo de experimentar los efectos incomparables del Evangelio de Jesucristo. Número uno, recuerden ustedes, es estar dominado por la verdad divina. De acuerdo al apóstol Pablo, en el versículo 9, la petición que también se aplica a nosotros, él pide esto, que sea lleno del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Recuerdan? Eso fue lo que consideramos, ser dominado por la verdad divina. Y en segundo lugar, la otra manera en la que un cristiano auténtico desea experimentar los efectos incomparables del Evangelio de Jesucristo es siendo dominado por la conducta divina. Tal como el apóstol Pablo lo expresa ahí en el versículo 10 en adelante. Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que tenemos la conducta y tenemos la verdad. La verdad divina es la que debe generar la conducta. Dos formas entonces muy claras en las que el apóstol Pablo, mientras ora y pide por los cristianos, nos enseña por lo que hemos de pedir, pero también nos enseña, más allá de solamente pedir lo que está pidiendo aquí, nos enseña y nos anticipa qué es en realidad lo que deberíamos esperar del Evangelio. Debemos esperar que el Evangelio nos mantenga en la verdad de Dios y debemos esperar que el Evangelio altere, cambie nuestra conducta como tal. Bueno, en cuanto a ser dominado por la verdad divina, eso consiste, aprendimos, en la necesidad que tenemos de la verdad divina y número dos, en la esencia de la verdad divina. ¿Se acuerdan? Esa necesidad que tenemos del conocimiento de la voluntad de Dios y que esa esencia de la verdad divina es toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero en segundo lugar, ya cuando comenzamos a considerar la segunda manera de poder experimentar los efectos transformadores del Evangelio, siendo dominado por la conducta divina, eso es lo que debe pasar cuando la verdad del Evangelio nos está dominando, nos está controlando, cuando estamos siendo, como dice el apóstol Pablo, no solo pidiendo, sino experimentando que el conocimiento de Dios, de su voluntad, nos está controlando. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va a manifestar? Pues dice el apóstol Pablo, una conducta divina. Y cuando hablamos de una conducta divina, estamos refiriéndonos a la conducta de Dios, la conducta que aprueba Dios. Y la conducta que aprueba Dios es aquella que solo Él puede generar. La conducta que Dios aprueba no es la conducta que nosotros generamos, es la conducta que Él genera. La conducta que Dios aprueba no es la que nosotros aprobamos, es la que Él aprueba porque Él la genera. En otras palabras, Dios solo le puede dar una evaluación de 5 estrellas, o lo puede dar, como diríamos hoy en día, en el ámbito, ¿verdad?, de lo que es la calidad de un producto. Dios solo puede darle la estampa de satisfacción, 100% de satisfacción a un producto, en este caso a la conducta, solo si Él la produce. Si nosotros producimos nuestra propia conducta, lo más seguro es que la vamos a producir en la carne. Pero si Él produce la conducta en nosotros, la conducta que le agrada, esa es la conducta de Dios, esa es la conducta divina, esa es la conducta que Él aprueba. Entonces, hemos estado en esta segunda manera, porque dijimos que después del dominio de la verdad,
hemos de esperar el dominio de la conducta, del conocimiento, de los preceptos de Dios, de los principios y de la voluntad de Dios que ya se nos da a conocer o estamos continuamente aprendiendo. Hemos de esperar que venga una conducta diferente, hemos de esperar que nazcan los frutos, hemos de esperar los efectos de la verdad del Evangelio que nos domina. Y así es como Dios nos está equipando. Dios nos está equipando a través de todo el conocimiento de su voluntad, a través de toda su sabiduría y de su inteligencia espiritual. Nos está equipando y nos está capacitando. ¿Para qué, hermanos? Dice el apóstol Pablo aquí. ¿Para qué, hermanos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa es la máxima meta espiritual de nuestra conducta. Esa es la máxima meta espiritual de nuestra conducta. Y en este segundo elemento, en esta segunda forma, dijimos que está la máxima meta a la que el apóstol Pablo aquí se refiere con la petición, pero también están los superiores resultados. Por hoy vamos a retomar donde nos quedamos, que es todavía explicando y aplicando la máxima meta espiritual de esta conducta. Si estamos dominados por la conducta divina, entonces significa que estamos dirigiéndonos hacia la máxima meta espiritual de nuestra conducta. De modo que vamos a retomar lo que comenzamos hace un tiempo atrás y vamos a concentrarnos en esta mañana con lo que es. Lo más importante entonces y significativo que debemos esperar que suceda como producto del conocimiento de la verdad de Dios, al estar dominados por la verdad de Dios, es esta conducta divina. Esta conducta divina que Él mismo nos enseña, que Él mismo nos demanda y que Él mismo nos modela. Vamos entonces a retomar este asunto. No sé si se acuerdan ustedes, pero la última vez que nos encontramos en este pasaje, cuando estábamos analizando lo que se refiere al apóstol Pablo, cuando dice para que andéis como es digno del Señor, por ahí recordarán ustedes que entendimos lo que el apóstol Pablo se refería con andar. Él dice para que andéis como es digno del Señor, andar, aquí el apóstol Pablo se refiere a la conducta. Por eso decimos que estamos aquí hablando de la máxima meta de nuestra conducta. Porque Él habla de conducirnos, Él habla de comportarnos. ¿Y por qué es tan importante nuestra conducta? Bueno, Él lo dice ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque es y debe ser el resultado del Evangelio. Es decir, si nuestra conducta no es esta de, como dice el apóstol Pablo, de andar como es digno el Señor, estamos haciendo dos cosas aquí, pueden suceder. Dos alternativas son las únicas que hay, pero aunque hay dos, solo una se puede aplicar. No son las dos. Las dos no se pueden aplicar. Una de las dos. Si no estamos viviendo de acuerdo a esta conducta divina, entonces una alternativa sería, número uno, es que no estamos siendo dominados por la verdad divina. Así de simple. Algo más o alguien más me está dominando. Alguien más o alguien más me está controlando. Puede ser el mundo y sus principios, sus valores, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso me puede estar dominando. Entonces por eso es que mi conducta es así. Recuerden ustedes que la conducta es como el fruto en un árbol. Es como un árbol y un fruto. Es decir, el fruto va a ser lo que es por el árbol. ¿No es cierto? Para que tengamos un fruto de tal naturaleza, tiene que venir de ese árbol. No podemos esperar que los mangos vengan de una palmera de cocos. Lo sabemos, es lógico. Entonces el apóstol Pablo considera que si no estamos teniendo esta conducta, es porque no estamos siendo dominados por la verdad divina. Eso por un lado. Entonces no podemos esperar una conducta divina sin la verdad divina. ¿De acuerdo? Lo segundo es que si no tengo esta conducta divina, la otra alternativa es porque simple y sencillamente no conozco la verdad divina. No la conozco o no la he creído. Solo tenemos dos alternativas, hermanos. El punto para el apóstol Pablo es que es importante esta conducta. Es fundamental porque Jesucristo es supremo, su evangelio es suficiente y la salvación que Él da es evidente en los que Él salva. Luego dijimos la causa única que garantiza esta meta máxima de conducta. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la conducta que agrada a Dios? ¿Cualquier conducta? No. La causa única que garantiza esta meta, lo que provoca que esta meta sea lo que es una meta para nosotros, una meta que agrada a Dios, una meta dirigida hacia la conducta que Dios aprueba, lo que lo causa es, como ya dijo el apóstol Pablo, el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo consideramos esto.
También la última vez consideramos que refleja esta conducta. ¿Refleja qué cosa, hermanos? El corazón. Si bien es cierto, el apóstol Pablo está diciendo que anden como es digno, él también es consciente de que la conducta solo es la expresión de lo que hay adentro. La conducta es la exteriorización de lo interno del corazón. Porque del corazón mana la vida. ¿Se acuerdan? Del corazón fluye el vivir de una persona. Así que consideramos también la importancia del corazón a la luz de esta conducta. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que su evangelio es necesario para tratar con el corazón del pecador. Es decir, hermanos, si la conducta no fuera producto del corazón, no necesitamos evangelio. No necesitamos evangelio. No necesitamos este evangelio poderoso, no necesitamos este evangelio incomparable, no necesitamos este evangelio suficiente y eficaz. No lo necesitamos. Porque si nuestro problema no es interno, si nuestro problema no es de naturaleza interna, entonces nosotros podemos simplemente basarnos en una rutina de ejercicios morales y éticos y eso basta. Ya vamos a ser buenas personas, vamos a comportarnos bien. Solo necesitamos cierto, digamos, estímulo, ¿verdad? Externo. Eso es todo. Pero no es así. Nuestro Señor dijo que necesitamos el evangelio porque el problema del hombre, del pecador, radica en el corazón, ya que Él dijo que del corazón sale todo lo malo de nosotros. ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Qué es lo que nos contamina? Sí, nos contamina el mundo. Sí, más allá de los gases tóxicos, ¿verdad? Más allá de la contaminación del aire, nos contamina el mundo con sus principios, con sus valores, con sus propuestas, ¿no es cierto? Sí, nos contamina. Pero déjenme decirles, incluso esto, padres, para que ustedes tengan claridad en la crianza de sus hijos. Es cierto que sus hijos pueden ser contaminados por el mundo, por eso tienen que velar, cuidar, proteger a sus hijos, tienen que supervisar lo que miran, lo que oyen sus hijos, no los pueden dejar simplemente al gusto de ellos, no deberían confiarle sus hijos al mundo, porque el mundo está en poder del maligno. Pero no olviden, padres, y no olvidemos todos nosotros, que el mundo en sí no es el único que nos contamina. Nos contamina más de lo que ya estamos contaminados, porque fue Jesús que dijo que de lo que sale del hombre es lo que contamina, no lo que entra. Aunque él está hablando de entrar la comida, ¿se acuerdan? Él estaba corrigiendo a los fariseos en ese sentido. Entonces, hablamos de que el corazón es la causa de la conducta, es lo que tenemos que prestarle mucha más atención, como el Señor Jesucristo lo hizo. Sin un cambio de corazón, no puede haber una conducta del Evangelio, no puede haber una conducta que agrada al Señor. En la religión falsa no importa el corazón, no importa el corazón, importa simplemente lo superficial, ¿verdad? Pero no así con el cristianismo. Ahora, hermanos, ¿qué les parece si esta mañana regresamos y ponemos los últimos clavitos, terminamos la armazón y nos volvemos a concentrar en el deseo de Dios de seguir instruyéndonos acerca de esa conducta divina que debe ser nuestra máxima meta, de tal manera que podamos ir mucho más añadiendo a nuestra comprensión de este sermón, de este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Entonces, vengan, acompañen, retomemos esto. De todos estos elementos que ya hemos entonces analizado, vamos ahora a concentrarnos en lo que consiste, en qué consiste la máxima meta espiritual. Dice el versículo 10, para que andéis, literalmente, la forma en que está escrita en el idioma griego sería para andar dignamente. Andar dignamente del Señor. Andar dignamente del Señor. La meta espiritual a la que el apóstol Pablo se refiere aquí consiste en vivir manifestando una conducta habitual. Él utiliza la expresión de andar, que ya sabemos que es un sentido simbólico figurado para referirse a la conducta, pero él utiliza un andar constante, una forma de expresión de andar de manera constante, un hábito, una forma de vida, un estilo de vida, que es correspondiente, dice él, o adecuado al conocimiento de la voluntad de Dios, y que, por cierto, es generado por este evangelio que crece y lleva fruto. Por eso él dice, para que andéis. Él conecta el andar
Dignamente el Señor lo conecta ¿con qué, hermanitos? Con el versículo 9. El para andar depende de lo que se dice en el versículo 9. Entonces la máxima meta espiritual manifiesta el efecto dominante del Evangelio. Ahora, ¿cómo o qué es lo que se manifiesta en esta conducta cristiana que debemos perseguir, debemos desear, debemos evaluar que sea habitual, que sea constante? Nosotros deberíamos acostumbrarnos a que esta sea la conducta constante y deberíamos alarmarnos cuando no lo es. En vez de ponernos ¿cómo se llama? Como cuando nos duele la muela, nos ponemos un sedante, ¿verdad? Podemos un sedante. Cuando hay algo que no nos gusta, que no nos satisface, antes de que nosotros busquemos hacer algo para satisfacer nuestra comodidad por algo que no nos gusta, ya el cerebro, fíjense, antes de que nosotros hagamos algo, busquemos algo para resolver o aliviar la incomodidad que tenemos en algo, ¿saben lo que hace el cerebro? De acuerdo a los expertos, el cerebro mismo se encarga de buscar el equilibrio del bienestar de nosotros. Cuando usted tiene sed, antes de que usted sienta sed, o busque tomar agua, o busque tomar algo para quitarse la sed, ¿sabía usted que el cerebro fue el que generó esa sed? ¿Generó ese deseo? ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo sabían? Antes de que nosotros hagamos algo, ya nuestro cerebro genera todo. Él es el responsable de buscar el equilibrio de bienestar que nosotros necesitamos. Ahora, depende de cómo también hemos adiestrado el cerebro. Si le hemos enseñado al cerebro que cada vez que me siento estresado necesito un cigarro, el cerebro va a estar trayendo la memoria a eso. Si le hemos enseñado al cerebro que cada vez que me siento estresado, lo que busco para reducir mi estrés es bebidas alcohólicas, o es algún vicio, ya sea tomado, ingerido, o es alguna práctica, alguna conducta que me satisface en el momento y me relaja, entonces el cerebro grabará esa experiencia y como usted sintió un placer, qué rico, qué estresado estaba, pero ya se me quitó. Entonces él va a grabar eso y la próxima vez que usted siente estrés, él no le va a decir que vaya a hacer lo que hace. Él simplemente le va a recordar lo que usted ya hizo para sentirse sin estrés. ¿Sabían ustedes eso? Por eso saber esto es positivo con respecto a los hábitos. Podemos entrenar al cerebro. Podemos entrenarlo. Pero podemos entrenarlo bien o podemos entrenarlo mal. Ahora, ¿por qué decir esto? Porque a veces cuando no estamos viviendo bajo esta conducta, no estamos viviendo con una conducta digna, cuando no estamos, como dice el apóstol Pablo aquí, andando dignamente del Señor, no es que no lo sepamos, sino que bloqueamos el sistema espiritual que tenemos. Lo bloqueamos con un sedante, lo bloqueamos con racionalismo. O como alguien me compartió un día, un pastor habló acerca en uno de sus discursos de que existe el pecado medicado. ¿Sabían ustedes eso? El pecado medicado. El pecado medicado es una manera de decir que cualquiera de nosotros, es capaz de poder aliviar su culpa del pecado, evadiendo la culpa. Le damos medicamento. En vez de erradicar el pecado, en vez de abandonar el pecado, en vez de tratar nuestro pecado, lo medicamos. Le damos un analgésico para que no nos moleste el pecado, no nos moleste la culpa. Pero de acuerdo al apóstol Pablo, nunca podremos agradar al Señor si medicamos el pecado. ¿Cuántas veces nosotros medicamos el pecado? Lo medicamos cuando lo justificamos. Lo medicamos cuando lo evadimos. Lo medicamos cuando responsabilizamos a otros. Porque medicamos la culpa. Es decir, aliviamos el sentido de culpa porque no queremos dejar de pecar. No queremos dejar ese pecado. A la buena, Dios va a utilizar la mala para poder erradicar ese pecado. Pero para el apóstol Pablo, entonces aquí la conducta no puede suceder de otra manera. Si no es, como dice aquí él, si no es producto de la verdad divina, para que andéis como es digno del Señor. Ahora bien, hermanos,
¿Qué es lo que se manifiesta en el andar dignamente? En el andar dignamente, en el andar apropiado, en el actuar, en la conducta que es consistente, porque eso es lo que se refiere dignamente, una forma que corresponde a otra. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que se manifiesta? Bueno, hay diferentes características aludidas por el Señor en su palabra. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 1 al 13, voy a pasar rapidito ahí, dice la palabra de Dios que debemos andar, que dignamente, en nuestro andar dignamente, nuestro andar en esta manera digna, consiste o se puede manifestar cuando andamos con humildad. Andar en humildad es una manera digna de conducirnos, digna de comportarnos. En Romanos capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo se refiere al andar, esa conducta digna, como andar en pureza. Pureza de todo tipo, desde lo interno hacia lo externo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 17, el apóstol Pablo se refirió a ese andar digno manifestado en el contentamiento, la satisfacción y el contentamiento. También en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, se refirió al andar digno en la medida en que vivimos por fe y no por vista. Una manera digna de vivir, una manera digna de comportarnos, dice el apóstol Pablo, es cuando vivimos por fe, no por vista. Vivimos basados en las promesas de Dios, que superan las circunstancias de la vida. Las promesas de Dios, que superan lo corruptible de este mundo. Vivir por fe y no por vista. En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo considera que la manera digna de comportarnos se manifiesta en nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras. Y que nuestras buenas obras, por cierto, dice él en Efesios capítulo 2, verso 10, no son para salvación, sino que son el producto de haber sido salvados. En todo el capítulo 2, él recuerda a todo cristiano que somos salvados por gracia. Nadie se salvó porque es mejor que el otro. Nadie es cristiano porque es mejor persona que el otro. Nadie fue salvado porque era mejor que la otra persona. Todos fuimos salvados por gracia, porque todos a su vez estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego él concluye este concepto de la salvación por gracia a través de Jesucristo, recibido mediante la fe, y él claramente niega que no es por las obras para que alguien se gloríe, pero luego él termina ese segmento para decir que las obras, las buenas obras, son el producto de esta salvación. No son los medios para salvarnos, sí son el producto de la salvación. Entonces, una manera digna de comportarnos es que nos caracterice las buenas obras. No las malas obras, sino las buenas obras. Las buenas obras que dice el apóstol Pablo que Dios preparó de antemano. Es decir, en las buenas obras Dios está involucrado. Él las orquesta, Él las planifica. Y Él nos da el poder para hacerlas. Él nos capacita para hacerlas. Él genera las circunstancias, genera la ocasión. Y lo que nosotros hacemos es reaccionar ante aquello que Dios ha preparado para las buenas obras. No somos los autores de las buenas obras. Cada buena obra que hacemos, dice el apóstol Pablo, como un reflejo de andar dignamente, es porque Dios la produce. Él la orquestó, Él la planeó, Él la propició. Entonces mi participación, tú fuiste sensible. Y tú fuiste obediente. Y tú reaccionaste ante aquello que Dios preparó. Esa es una conducta digna. Y como les decía hace poco, recuerden, no puede haber una conducta digna para Dios que no sea la conducta que Él produzca. Otra manera de ver la manifestación de esta andar digno, de esta conducta digna, es como el apóstol Pablo también se refiere en Efesios 4, 17 al 32, en ese largo párrafo y pensamiento. El apóstol Pablo considera que un andar digno es aquella conducta que manifiesta una forma de vida distinta al mundo. Si nosotros seguimos viviendo como siempre hemos vivido antes de ser cristianos, y seguimos viviendo igual, o seguimos admirando y envidiando cómo vive aquel incrédulo, si envidiamos la vida del incrédulo, decimos, wow, la vida del incrédulo, qué felicidad. Qué vida más tranquila, más relajada. Uy, qué vida la del cristiano. Y comenzamos a envidiar. Estamos cayendo en una trampa que no sería algo novedoso.
Desde la antigüedad los creyentes han tenido ese problema. Cuando ponen su mirada en los inconversos y envidian la forma de vivir los inconversos, porque dicen, miren, los inconversos hacen lo que quieran, disfrutan la vida como quieran, viven como quieran y qué bien les va. Pero como dijo en varias ocasiones, lo podemos leer en los Salmos, por cuestión de tiempo no voy allá, pero ustedes podrán encontrar la reflexión que Dios hace a través de estos testimonios de creyentes judíos que cuando envidiaron a los inconversos su forma de vida, Dios tuvo que hacerlos reaccionar. Dicen varios de ellos cuando pasaron por eso, casi resbalo, una manera de decir, francamente corrí peligro cuando envidié la vida libertina, la vida, ¿cómo se llama? Libre, ¿verdad? Y degradante y complaciente del inconverso, casi resbalo, pero luego él llegó a la conclusión y él recordó que las promesas de Dios son buenas para sus hijos y que hay una advertencia para los inconversos y terminó dándose cuenta que el fin de ellos es el que no estaba viendo. Estaba viendo solo el presente de ellos, pero se había olvidado que el fin de ellos es terrible, es mortal, es condenación eterna. Entonces, hermanitos, no podemos nosotros decir que tenemos una conducta digna o estamos viviendo dignamente si estamos viviendo como el mundo vive. Dice el apóstol Pablo, tenemos que manifestar una vida diferente al mundo. Otra manera, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 2, la manera digna de andar es en amor. De hecho, él lo menciona aquí como comienza la acción de gracias, ¿se acuerda? Dando gracias siempre a Dios por ustedes, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis entre vosotros. El amor es lo que genera un compañerismo y una relación entre todos que agrade a Dios. Es la conducta que no está basada en el amor, por muy buena que parezca, nos parezca por fuera, si no está motivada por el amor, por este amor divino, por este amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, no será una conducta digna. Es más, otra forma de ver manifestada una conducta digna es en la cena del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que hoy vamos a celebrar la muerte del Señor, ¿verdad? Vamos a recordar su muerte. Él dice que se nos advierte que no participemos de comer y beber indignamente, sino que lo hagamos dignamente. O sea, la manera en la que lo hacemos, no tanto si somos dignos o no somos dignos, sino la manera en que, siendo lo que somos, participamos de ello. Una conducta digna. En Efesios 5:8 también se manifiesta viviendo en la luz. Una manera digna de vivir es una manera en la luz. La luz aquí representa simbólicamente la santidad. La santidad. En Efesios 5:15, la manera digna de vivir, la manera digna de conducirnos, la manera en cómo se manifiesta esta conducta digna es viviendo en sabiduría. No como necios, sino como sabios. Y luego el apóstol Juan también contribuye en este sentido cuando dice que la manera digna de vivir es aquella que se vive en la verdad, motivados por la verdad del Evangelio, convencidos por la verdad del Evangelio, andar en la verdad. Bueno, entonces todo esto es lo que agrada a Dios. Y todo esto, como ustedes pueden darse cuenta, todo esto es producto de lo que Dios hace en pecadores como nosotros. Él nos hace andar en luz, Él nos hace andar en sabiduría, Él nos hace andar en amor, Él nos hace andar en santidad, Él nos hace andar en pureza, Él nos hace andar en humildad, Él nos hace andar en buenas obras, Él nos hace andar de manera distinta al mundo. Todo es por Él y todo es para Él. En resumen, el amor a Dios y el amor de Dios es lo que nos va a llevar a andar. Es lo que nos va a conducir a manifestar este andar digno. El amor a Dios y el amor de Dios. Eso es todo. ¿Qué necesito para ese andar digno? El amor de Dios y amar a Dios. Amar a Dios. Porque si amo a Dios, amaré a mi prójimo, como a mí mismo. Si amo a Dios, me amaré a mí como para no dañarme, como para no afectarme, como para no perjudicarme.
Si amo a Dios, amaré a mi prójimo, como para no dañarlo, como para no perjudicarlo, para no afectarlo. Pero no puedo amar a Dios ni a mi prójimo sin el amor de Él. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. De ahí pues que podemos ver manifestada el cumplimiento de esta máxima meta espiritual. Ahora bien, esta mañana lo voy a dejar con esto. Esta última frase que tenemos aquí, para que andéis como es digno del Señor. Digno del Señor. Fíjese, está hablando de conducta, está hablando de comportamiento, y no de cualquier comportamiento, no de cualquier conducta, sino la digna, la que es digna, la que es correspondiente, la que es aprobada por Dios, la que es producida por Dios, la que, como él dice más adelante, la va a renombrar, el apóstol Pablo renombra y dándole mayor realce a este andar digno con la siguiente expresión que dice, agradándole en todo. Así que un andar digno es a su vez un andar que le agrada a Dios, aunque no le agrade a los hombres, aunque incluso al principio sienta que no me agrade mucho, pero la meta, la máxima meta aquí no es ni agradarme a mí, ni siquiera agradar a los demás. Es que, hermanos, agradar a Dios, al Dios que me salvó, al Dios que me salvó. Pero todos sabemos, hermanos, todos sabemos estas cosas de andar en humildad, andar en amor, andar en pureza, andar en contentamiento y satisfacción, andar por la fe y no por la vista, andar en buenas obras, andar de manera distinta al mundo, andar en la luz o en santidad, andar en sabiduría, andar en la verdad, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos ese andar. ¿Verdad que lo sabemos? Pero no siempre lo experimentamos. ¿Verdad que no siempre experimentamos ese andar? ¿Por qué? Por el estímulo. Ahora aquí es importante, es muy clave, porque el apóstol Pablo es consciente, mientras pide en oración, recuerden que él no está mandando nada, él está pidiendo en oración y él pone un elemento clave. Hermanos, esto es clave para ayudarnos en nuestra conducta cristiana, en esa conducta digna. Él dice, para que andéis dignamente del Señor. Ahora aquí el apóstol Pablo no solamente está diciendo que la conducta que tenemos que nosotros aspirar como máxima meta espiritual, no solamente en primer lugar es la conducta que proviene del Señor o que agrada al Señor, o que el Señor aprueba, sino que hay un segundo aspecto aquí que quiero destacar como parte clave, y es el estímulo. ¿Saben, hermanos, por qué frecuentemente o a menudo nosotros no andamos dignamente? ¿Saben por qué? Aunque seamos cristianos. No es porque no sepamos lo que le agrada al Señor. No es porque no sepamos qué es agradable para Él. No es porque no sepamos eso. Es porque no tenemos el estímulo que necesitamos. O mejor dicho, no nos aferramos al estímulo que necesitamos. ¿Por qué no agrado a Dios al andar dignamente? En el sentido, ¿por qué no manifiesto amor por otro? ¿Por qué no prevalece el amor en mis relaciones? Es más, ¿por qué no prevalece el amor incluso con mis enemigos? ¿Por qué el amor no está presente? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no tengo el estímulo que necesito para amarlo. No porque no haya el estímulo, es que no lo tengo conmigo, no lo quiero conmigo. Si yo pensara andar dignamente del Señor, si yo considerara al Señor como la fuente y estímulo de ese andar, las cosas cambiarían. Pero si yo pienso, no es que fulano es así, no es que él me hizo o ella me hizo, ya perdí el estímulo. Porque yo estoy basando mi conducta en el tercero, en la persona. Es por él que yo no voy a amar. O es por ella que yo no voy a amar. Es por él que yo no voy a andar en la luz. O es por ellos. Es por él que yo no voy a ser puro.
Es por él que yo no voy a ser sabio o no me voy a comportar sabiamente. Por él o por ella yo no me voy a comportar como es digno del Señor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿No les ha pasado a ustedes eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me pasa. En las relaciones más estrechas y más íntimas es donde más precisamente pasan estas cosas. Perdemos el estímulo porque convertimos al tercero, a la otra persona, en lo que no debe ser. Dice el apóstol Pablo, pido para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuál es el estímulo para cumplir esa máxima meta espiritual? ¿De dónde puede venir el estímulo? Del Señor. De Rafael no va a venir un buen estímulo. No va a venir un buen estímulo. Para que usted me ame a mí, es más posible que yo lo estimule a que no me ame. Entonces, hermanos, si todos nosotros aceptamos y seguimos viviendo con una conducta basada en que el estímulo es el otro y no el Señor, entonces, ¿qué tipo de conducta creen que vamos a tener? ¿Qué tipo de andar nos va a caracterizar? ¿Qué tipo de andar? ¿El que es digno del Señor? No. ¿Agradándole a Él? No. No. Pero voy a tener una conducta. Pero voy a andar. Pero me voy a comportar así para agradarle. Así me siento yo, así me complazco yo. Todos los medios disponibles que tenga a mi alcance los uso para agradarle. Autoprotegerme, autodefenderme. Protejo mis derechos. Defiendo mis derechos. Porque aquel o aquella no lo hace por mí. Entonces no necesito otro estímulo más que mi propio estímulo, mi propia conveniencia, mi propia preferencia. Entonces, ese no es un andar digno del Señor. Eso no nos va a llevar a agradar en todo, literalmente en todo al Señor, ¿verdad? Necesitamos estímulo, hermano, y esto puede ser revolucionario para todos nosotros. De verdad, hermano, yo ya les dije, les confesé de que pasa muy frecuentemente conmigo, pero también quiero que confesarles algo, no solamente me conozcan por esa otra parte, también es justo que sepan otra parte. Cuando dejo de centrarme en la otra persona para justificar mi andar, contrario al andar del Señor, al andar digno, y comienzo a centrarme en Él, hermanos, siento como que, miren, siento como que alguien más me agarró y me lleva por la dirección que no quería, por la buena. Y comienzo a darme cuenta que estoy dando pasos por el camino más estrecho, más difícil, más complicado. Y es porque del Señor está viendo el estímulo. Es porque ahora mis ojos fueron misericordiosamente dirigidos hacia aquel que es el autor y consumador de mi fe. Mirar a Cristo es la clave. Que no nos pase como le pasó incluso al apóstol Pedro. Casi siempre estamos midiendo nuestra obediencia al Señor, nuestro actuar que el Señor nos demanda y pide, lo estamos condicionando al otro. ¿Y qué del otro? ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo buscó al apóstol Pedro para restaurarlo al ministerio apostólico? Porque el apóstol Pedro cayó no solamente en depresión, se resignó por completo a dejar que la culpa lo alejara completamente de su llamado. Había negado al Señor. ¿Se acuerdan? Pero el Señor resucita el tercer día, se le ha aparecido. Pedro incluso para este entonces ya lo ha visto. Y el apóstol Juan nos relata ese acontecimiento. Por un lado triste, pero por otro lado muy empático. Me siento identificado ahí con Pedro, el apóstol. Una gran lección. Al final del libro de Juan, el apóstol Juan nos relata cuando el Señor Jesucristo restaura al apóstol Pedro, aquel que había fracasado en su amor leal, sacrificial por el Señor, a negarlo 3 veces. Jesús le dice, ven, sígueme.
Y además Jesús le dijo, sígueme y te va a costar la vida, sígueme. Entonces, aparentemente el apóstol Juan venía atrás, según el relato en Juan, en el último capítulo. Lo han leído, ¿verdad? Y entonces dice que Juan, el apóstol Pedro, después de que Jesús le dijo, sígueme y que te va a costar el martirio, el apóstol Pedro, sin quejarse, esta vez ya había aprendido la lección, en vez de decir aquella vez, te vuelas, nunca te negaré, no dijo nada de eso. Aceptó la voluntad del Señor y estuvo dispuesto a seguirlo. Sin embargo, tan pronto como comenzaron a dar los primeros pasos, el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo acerca de Juan, el apóstol, del joven apóstol que venía atrás. ¿Y qué de él? Preguntó así. Bueno, eso es en cuanto a mí. Yo voy a sufrir martirio, me estás demandando todo. ¿Y qué de Juan? ¿Y qué del cipote? No sabemos qué motivó, ¿verdad?, al apóstol Pedro, pero a lo mejor nos identificamos. Queremos justicia, que Dios sea justo. Si Dios me va a tratar a mí así, pues también que lo trate a él así. Pues bueno, cualquiera que haya sido la motivación del apóstol Pedro, el Señor le respondió al apóstol Pedro, y creo que nos respondería a todos por igual. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? A mí no me importa. Jesús dijo, ¿qué a ti? Esto no te incumbe. Esto no debe llenar tu mente. Esto no debe estar presente en tu corazón. ¿Qué a ti? Como yo me encargue de Juan, como yo trate de Juan, como yo haga de Juan, eso no tiene nada que ver contigo. Es responsabilidad individual. Es lo que está diciendo. Es responsabilidad individual. Tú sígueme. Básicamente lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo al apóstol Pedro, no te preocupes por lo que pase en otra persona, incluso por lo que esa otra persona haga. Tu tarea es preocuparte por lo que tú hagas con lo que yo te he pedido que hagas. Hermanos, no podemos experimentar esta conducta divina y mucho menos alcanzar esa máxima meta espiritual de agradar a Dios en todo, de complacerlo en todo, de andar dignamente, si vamos a andar, si nuestra conducta todo el tiempo la vamos a justificar por el otro, por aquel no hago esto, por aquella no hago esto. ¿Y el Señor entonces? Entonces, ¿qué papel juega el Señor Jesucristo en nuestro cristianismo? Como el católico. No tenemos una estatuilla de Jesús, ¿verdad? No tenemos a Jesús en un crucifijo en la casa, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos. Es como si lo tuviéramos en un crucifijo. Es como si lo tuviéramos simplemente como parte del mobiliario de la casa. Porque no es Señor. Simplemente es una decoración. Algo bonito, algo tierno, algo que depende de mi estado emocional y sentimental. Me pongo a llorar cuando pienso en él. Eso es todo para nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo pido para que este andar digno provenga del Señor. Que ese sea el estímulo de todos nosotros. Del Señor. De Él, que es el Señor. ¿Y por qué el Señor podría ser estímulo para nosotros y no otros? Porque solo Él es y puede ser quien es Él. Fíjense, la palabra Señor significa, es un título por cierto, significa amo de esclavos. Y ya para este entonces, para esta época moderna, para este momento en el que estamos, eso no nos gusta. No, somos hombres modernos. Somos anti-esclavitud, ¿verdad? Anti-esclavos. Pero que sepan una cosa, el cristianismo nunca abolió la esclavitud. Ni el judaísmo tampoco. Lo que Dios enseñó era regular el trato con los esclavos. Pero Dios nunca se manifestó en contra de la esclavitud. Sepan, los hombres sí, por supuesto, claro que sí. Pero la forma en cómo los hombres ven la esclavitud no es la manera en cómo Dios ve la esclavitud. No estoy diciendo que estoy en contra de la emancipación de los esclavos, no. Porque para entonces
Donde hay un mal trato con los esclavos, estamos en contra. Pero lo que Dios hizo y revolucionó la sociedad romana, judía, es enseñar cómo tratar a los esclavos de manera amorosa y digna. De modo que nuestro Señor Jesucristo no anduvo ahí con reparos para evitar herir susceptibilidades, sino que Él se manifestó, se presentó y los apóstoles se relacionaron con el Señor Jesucristo como Señor y ellos como esclavos. Porque nos hace falta entender, hermanos, que nuestra mejor manera de relacionarnos con el Señor es considerándonos sus esclavos. Pero no esclavos de un amo déspota, caprichoso, perverso, malo, egoísta, como suelen ser los amos de los esclavos humanos. Pero Él es amo, es el máster, es el Señor. Los traductores tuvieron que lidiar con eso, a ver cómo satisfacían la sociedad de su tiempo del año 60 para acá, y por eso en nuestras Biblias la palabra esclavo, que frecuentemente era usada por los apóstoles para referirse de muchas maneras a nuestra relación con el Señor, de los cristianos con el Señor, lo cambiaron a siervo. Pero no es la palabra original que ellos querían comunicar, es esclavo. Yo me acuerdo que muchas veces le decía a mi mamita, muy linda ella, era como toda madre con un hijo, ¿no? Queriéndome respetar o valorar o animar o generar en mí algo especial. Me decía un montón de cosas bonitas. Y yo le decía, mami, yo lo decía más que todo por mí mismo, por mi propio bien, para no dejar que estas palabras tan bonitas me volvieran arrogante. Aunque no las necesito, puedo ser arrogante sin esa palabra, ¿verdad? Pero yo le dije a mi mamita, yo solo soy un esclavo del Señor. ¿Te acuerdas, mamá, que le decía muchas veces? Y mi mamá decía, no, hijo, no digas eso. Mi mamá reaccionaba diciendo, no, hijo, no digas eso. Usted no es un esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo. No, hijo, no. Claro, porque esa es la cultura, aún en los ambientes cristianos. Uy, no, esclavo del Señor. Pero eso es lo que nos hace falta. Entender que somos sus esclavos. Eso no quita que sea nuestro amigo. Eso no quita que sea nuestro salvador, que sea nuestro amante, protector, que sea nuestro pastor. No quita nada de lo que Él es por naturaleza y en su relación con nosotros. Pero cuando le quitamos el título del Señor, o cuando le quitamos su derecho de enseñorearse sobre nosotros, de doblegar nuestra voluntad, de reclamar nuestra lealtad y obediencia, allí tenemos problemas. No vamos a tener una conducta digna cuando no estamos pensando en agradar al Señor, cuando no estamos pensando en que Él es el estímulo. No es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que fulano, es que me engano, es que este empleado, es que por acá, que mi vecino, que mi vecina. Necesitamos fijaros en el Señor, centrarnos en el Señor. Y verán cómo, hermanos, se los garantizo, de pronto comenzarán a andar por donde no quieren andar. Pero comenzarán a dar los pasos por ese camino estrecho y angosto, donde muy pocos van hacia el reino. Y dirán ustedes, estos son efectos del Evangelio. Estos son efectos del Evangelio. Pero necesitamos vivir bajo el estímulo del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque el marido es un mal señor. Sí, porque la esposa es una mala señora. O sea, aparte de nuestro Señor Jesucristo, cualquier criatura es un mal amo. Es un mal amo. Pero no nuestro Señor Jesucristo, hermano, por favor. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor si no va a ser Señor? Entonces, si nosotros le decimos Señor, Jesús nos va a decir, ¿y por qué me llamas Señor? Si no sé lo que yo digo. ¿Por qué me llamas así? Para que el Señor sea Señor, no hace falta que le digamos Señor. Él lo es. Él ya lo es. Él es amo. Él es Señor del universo. Él fue el que le dijo a sus apóstoles, vayan y digan al mundo que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, no vayan al mundo rogando a la gente que me acepte como Señor. No me hace falta que me acepten, yo soy Señor. Díganles que ellos se rindan y tendrán lo mejor de mí. Que se rindan a mí y tendrán lo mejor de mí.
Que se rindan a mí y los voy a salvar. Que se rindan a mí y los voy a proteger de las mismas garras del diablo, de sus demonios. Que se rindan a mí y los voy a rescatar del camino hacia el infierno. Solo tienen que rendirse a mí. Y verán lo mejor de mí. Y tendrán lo mejor de mí. Hermanos, pero en la conducta diaria, en la conducta digna de un cristiano, no nos rendimos al Señor. Ponemos excusas. Cualquier excusa. Y siempre le atribuimos la responsabilidad de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia y nuestra mala conducta a aquel. Él que me decepciona. Ella que me decepciona. Él que no es así. Él que no es allá. Él que no es como yo. Por eso es que nos comportamos como nos comportamos. Porque hemos hecho de Jesucristo alguien que no es Señor. Le quitamos el título de amo y nos negamos a que Él sea nuestro dueño. Y decimos que Dios es soberano. Aquí lo decimos y lo cantamos. Y cuando están pasando cosas difíciles, no, pero yo sé que Dios es soberano y me va a ayudar. Pero en el momento de la conducta, en el momento de nuestro comportamiento, en esa conducta digna, hermano, también deberíamos pensar que Él es soberano. ¿Saben qué significa? Que Él es el gobernante absoluto. Es el gobernante absoluto. Que Él es el rey. Yo no lo soy. Y que en la medida en que yo voy renunciando a mi propio señorío, a mi propio reinado, a mi propio gobierno, es cuando puedo ver que Él reina, que Él gobierna. ¿Y saben qué? Es mejor para mí porque Él me mantiene a salvo. Él me mantiene a salvo. Ahora, este debe ser el estímulo. Es más, el apóstol Pablo dedica mucho material en todas sus cartas, por supuesto, pero principalmente a los colosenses, para que no quede ninguna duda y no haya confusión. El apóstol Pablo nos declara y expresa de forma muy clara y explícita quién es este Señor. Miren conmigo el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 1, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Tiene nombre. No solamente tiene título, como para darle un título, como le damos título a cualquier cosa. No es algo que tiene título, es una persona que tiene título. No es algo que le damos título, es una persona nombrada, conocida, presentada y reconocida. Se llama Jesucristo. No se llama Jesucito, se llama Jesús. Es el nombre atribuido antes de su nacimiento para recordarnos que Él es Salvador de pecadores. Y es Cristo para recordarnos que Él es el enviado de Dios con la capacidad de salvar a los pecadores. Es el ungido para ser rey, el ungido para hablar de parte de Dios la verdad, el ungido para ser intermediario entre nosotros y Dios, para ser el sumo sacerdote de pecadores. Es el ungido. Todo eso es Jesucristo para ti, tu rey, tu profeta y tu sumo sacerdote. ¿Lo es? Es tu rey como para someter tu voluntad como un súbdito a la voluntad de tu rey. Para que cada palabra salida de su boca, cada edicto del rey en su reino, sea para ti autoridad. No lo cuestionas. No la cuestionas. ¿Y quién dice eso? El rey. Pues hay que hacerlo. No es, ¿y quieres hacerlo? No, pues si no lo quiero hacer, pero el rey lo dice. Hay que hacerlo. Porque si tienes a este rey para protegerte de tus enemigos, tienes también a este rey para someterte a él. ¿Es tu profeta? ¿Es el que te habla la verdad de Dios? ¿Es el que te habla las palabras de Dios y las oyes? Porque fue dicho de que Él enviaría a un profeta
y que teníamos que oírlo a Él. Teníamos que oírlo a Él. Cuando Jesús vino y se presentó, los judíos se preguntaban, ¿y este es el profeta que debe venir? Porque Dios había prometido a el profeta que nos hablara la palabra de verdad. Y oyéramos la autoridad de este profeta. ¿Es la voz que tú oyes? ¿O es la voz de tu propio corazón que te engaña? ¿Es la voz del mundo? ¿Es la voz de los psicólogos? ¿Es la voz de los youtubers, de los influencers? ¿Es la voz de esos motivadores que siempre salen diciendo, no, no te dejes, no, tú eres importante, no, tú vales más, no, por aquí, no, no, defiéndete, protégete, cuídate? ¿O es la voz del profeta? Perdón, es la voz del profeta. Porque este es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Es tu intermediario, es tu mediador. Cuando tienes quejas, cuando tienes desilusión, cuando tienes preocupación, cuando tienes conflicto, vas a Él. Es tu mediador. Es tu defensor, es tu abogado. Le presentas tu caso. O, ¿quién es tu abogado? ¿Quién es tu defensor? ¿Quién es tu mediador? El otro fulano, el chismoso. Ese es tu mediador. Ese es tu abogado. Es que las otras cosas que abogado es el diablo. Tenemos al Señor Jesucristo, hermanos, lo suficientemente como para garantizarnos el estímulo de una conducta digna. Una conducta digna. Es el Señor Jesucristo, no cabe duda. Y el apóstol Pablo, justo también en el mismo capítulo, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, bueno, ¿qué me dice el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo no titubea, no vacila. ¿Cómo le llama al apóstol Pablo al Señor Jesucristo? ¿Cómo se refiere al Señor Jesucristo? Nuestro Señor, nuestro. O sea, Él es mi Señor. Aún como apóstol es mi Señor. Es mi Señor. Por eso es que estos hombres, por eso es que, hermanos, estos apóstoles, a veces admiramos demasiado a los apóstoles como si fueran hombres de otro planeta. La razón por la que ellos y los cristianos del pasado estuvieron dispuestos a ser martirizados no es porque eran personas de otro nivel. Es porque estaba el elemento clave en su conciencia, en sus mentes, que Jesús es el Señor. Eso es todo. Y eso les cambiaba su mentalidad para considerarse sus esclavos, los súbditos. En el capítulo 2, versículo 6, un pasaje que también consideramos en otra oportunidad, el apóstol Pablo vuelve y lo recalca. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Qué manera más explícita, ¿verdad? ¿Y saben qué, hermanos? Este Señor Jesucristo, a quien le debemos sumisión, obediencia, rendición, porque es el Señor absoluto, el amo, es también presentado como el Hijo de Dios. Y eso le suma todavía un poco más al hecho de que Señor, Dios el Padre, ha hecho de su Hijo Señor del universo. Le ha dado autoridad en los cielos y en la tierra, le ha hecho Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que un día a este Señor se doblarán toda rodilla, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Es el título exaltado que Dios el Padre le ha conferido a su Hijo. El que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Señor. El nombre que es sobre todo nombre, pues es Señor, que revela la naturaleza y la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Si nosotros no aprendemos cuál es nuestro lugar en el reino, como súbdito, a la buena, llegará el día que a la mala, Él va a someter a toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Es como los monarcas, los conquistadores, los emperadores, llegaban a una batalla, a una guerra, vencían al enemigo y luego llegaban al territorio del enemigo vencido y cualquier ciudadano que no quería reconocer a este nuevo vencedor, victorioso,
amo y Señor de este nuevo pueblo, él hacía algo figurativo. Él traía a un ciudadano y lo ponía aquí y le ponía sus pies en su cuello. Eso simbolizaba, soy tu amo. Pero nuestro Señor Jesucristo no va a hacer eso, hermanito. No va a hacer eso. Pero eso no significa que Él no es Señor. Es el Señor. Es el Hijo de Dios a quien se le ha conferido el nombre que es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pablo dice, de este Hijo, versículo 15, es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, ¿qué más, Señor, que este? Nosotros, cuando no queremos tener una conducta digna del Señor, estamos diciéndole al Señor, no acepto todo esto que eres. No me importa que seas este hijo de Dios. No me importa. Es una afrenta al Hijo. Porque es el Hijo de Dios el que se le ha conferido un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la clave para nuestra conducta digna. Pero también es la clave, hermanos, para nuestra perdición. Para nuestra perdición. Así que, ¿no es este un gran estímulo, hermanitos? Tener al Hijo de Dios como nuestro Señor, el que nos salvó. Tener al Hijo de Dios como nuestro Señor, considerando que fuimos trasladados al reino de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. ¿No es un gran estímulo? ¿Lo es o no? Sí. ¿Es suficiente? Sí. ¿Quién más te puede estimular así? ¿Quién más te puede estimular así? Entonces, ¿por qué no tenemos una conducta digna? ¿Por qué no nos damos dignamente al Señor? La respuesta es muy dura, hermanos, ¿verdad? Es muy dura. Nuestro verdadero problema es nuestra conducta. Nuestra conducta hacia los demás. Nuestro verdadero problema es el problema con el Señor Jesucristo. Nuestro máximo problema no es con Mauricio, no es con Elmer, no es con Tania, en mis relaciones. Mi conducta hacia ellos mala y la conducta de ellos mala hacia mí refleja que nuestro gran problema es con nuestro Señor Jesucristo. Con Él es que estamos mal. Y por eso estoy mal con Él. Y por eso estoy mal con usted. Y por eso usted está mal con el Señor Jesucristo y por eso usted está mal conmigo. Y por eso usted está mal con los demás. Gracias a Dios que nuestro problema comienza con Él, porque Él lo soluciona de manera mejor y como yo lo solucioné yo con Él. Porque para que mi conducta cambie hacia Él o hacia ella, voy a depender de Él. Pero nuestro Señor Jesucristo no hace eso con nosotros. ¿Me explico, hermano? Él no hace eso con nosotros. Él nos llama a hacerlo. Y nos alienta de nuevo a confiar en Él. Y nos llama a arrepentirnos sabiendo de que no hay sorpresas para Él. Él sabe que tenemos esta tendencia en la que nuestra conducta no siempre es digna porque no es producto del estímulo de lo que Él produce en nuestro mundo. Lo sabe. Y por eso el apóstol Pablo lo pide. Así que creo que podríamos unirnos a esta petición de oración, solamente que en vez de orar por otros, orar por nosotros. Y pedir al Señor que nos conduzca, que nos haga conducirnos dignamente del Señor. En el Señor, por el Señor y para el Señor. ¿No les parece, hermanitos? Intentémoslo. Inténtenlo.
Tengan la fe en el Señor Jesucristo como la tuvieron el día que creyeron que Él murió por sus pecados. Inténtenlo. Cualquiera que esté siendo su mala conducta hacia otros, usted que sabe si su conducta es digna del Señor, que le agrada a Él, porque lo sabemos. Recuerden, el problema no es que no lo sepamos, es que incluso si yo le digo, hermana, pero eso no le agrada al Señor. Es que para agradarlo necesito que cambie estas cosas. Necesito que cambie aquel, necesito que arregle esto. Hermanos, intentemos, tengamos fe. Si fuéramos todos cieguitos, y el Señor Jesucristo estuviera aquí esta mañana y nos dijera, abre tus ojos y verás. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo abrirían o no lo abrirían? ¿Lo abrirían? Bueno, solo los que lo abran verán. Los que no, seguirán ciegos. Lo mismo ahorita, hermano. Intentemos, como si fuera esa voz de Dios, del Señor, diciéndonos, abre tus ojos y mirarás. Hagámoslo por fe. Nuestra conducta seguirá siendo desagradable a Dios, aunque nos agrade a nosotros, mientras no sea digna del Señor. Muy bien. Este es el estímulo entonces que tenemos para ver la máxima meta espiritual cumplida. Y así entonces estaremos manifestando a su vez que estamos siendo dominados por la conducta divina. Muy bien, amados hermanos, que hemos aprendido esta mañana y recordado que el auténtico cristiano desea experimentar los efectos incomparables del Evangelio de Jesucristo. Y el propósito de aprender esto es ser un discípulo de Jesucristo fiel y completamente maduro. Para manifestar que somos un auténtico cristiano que desea los efectos incomparables del Evangelio, debemos ser dominados por la verdad divina y número 2, debemos ser dominados por la conducta divina. Y así entonces seremos discípulos de Jesucristo fieles y completamente maduros. Mostraremos quién nos domina y mostraremos que nuestra madurez es un proceso logrado significativamente por el Señor que nos santifica. Así que comencemos o regresemos o continuemos por el camino estrecho. Sigamos al Señor como es Señor. Pónganse en pie, hermanitos, y acompáñenme para orar. Oremos. Amado Padre, nuestro buen Dios y Señor, Padre, te rogamos que tu Espíritu eleve el título que sabemos, usamos en nuestras oraciones, en nuestros cantos, en nuestro hablar acerca de Jesucristo como Señor, pero que lo eleve y lo encarne y lo lleve a lo más profundo de nuestro ser y domine nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestra conducta. Señor, nos has dejado frente a esta noción que debería ponernos a temblar, pero a la vez debería ponernos ante ti con humildad. Venir confiadamente ante aquel que es Señor, que también es nuestro Salvador. Padre, te ruego que tu palabra eficaz traiga libertad, liberación del pecado, del engaño, de la maldad, de la malicia, y que sirvamos a un solo Señor, al Señor Jesucristo, quien nos salvó. Gracias, nos gozamos, Padre, por hacernos herederos del reino de tu Hijo amado. Padre, queremos pedirte que nos concedas esta misma petición que hizo el apóstol Pablo, día con día, y que vayamos experimentando gradualmente esto que es una petición según tu voluntad. Queremos rogarte, Padre, que nos lleves a vivir con un impulso en nuestro corazón
en el que los deseos de Jesucristo son órdenes para nosotros. Que sus deseos sean órdenes para nosotros, Padre. Sean órdenes. Y que esas órdenes satisfagan nuestros más puros deseos de agradarte y de glorificarte. Bendice nuestro caminar, Señor, para vivir con firmeza, con madurez, como discípulos de Jesucristo. Y Padre, pedimos por aquellos pecadores entre nosotros que todavía siguen sin confesar que Jesucristo es el Señor, siguen con corazones rebeldes, menospreciando al que es Señor, a tu Hijo, que enviaste del cielo a la tierra, al que entregaste por amor a los pecadores, pero también a quien le has dado autoridad y poder para juzgar a los que lo rechazan. Te rogamos y te pedimos, oh Señor, que en esta mañana, una vez más, le hagas el llamado misericordioso para salvar al pecador, aquel que no ha sido salvado, que no es cristiano aún, y que no puede experimentar los efectos del Evangelio, pero que esta mañana desea hacerlo. Pon pues en esta mañana el inicio de esta nueva vida. Que el Evangelio tuyo, que es poder, haga lo que solo el Evangelio puede hacer al salvarlo a partir de ahora. Pedimos, oh Señor, y rogamos que en nuestro caminar tú reines sobre todas las cosas. Domines con tu verdad, domines nuestra conducta. Bendice esta congregación para que sea así y que todos hablemos de manera gozosa, de manera emocionante y de manera, Señor, sincera, que estas cosas estén pasando y las compartamos entre nosotros. Nos regocijemos y que nuestros cantos de alabanza sean alabanzas armonizadas con nuestra conducta digna del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor. En Él oramos, por Él oramos y para la gloria tuya, Padre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Le bendiga.